El video que verán a continuación, no es totalmente de mi autoría, este fue hecho por la comunidad de Isroll, créditos a los respectivos anónimos. Favor de tener discreción ante los comentarios que se podrán oír en el mismo, si bien me tomé la molestia de editar algunas partes para que YouTube no dé por culo, sepan que los roleros son tremendos subnormales. Con eso dicho, que ruede el video. Buenos días, tardes o noches, hoy les vengo con una idea innovadora que ya todos sabemos cuál es, así que no nos hagamos los subnormales y empecemos de una vez. ¿Qué es Isroll? Isroll, o también conocido como Isparoleo, es un tablón de imágenes dedicado casi únicamente al roleo. ¿Y qué es el roleo? Pues déjenme elaborar. El roleo se define como la interpretación de un personaje ficticio por medio de la fantasía y que permite al usuario poder vivir todo tipo de situaciones, por muy extrañas, perturbadoras o bizarras que sean, en el sentido anglosajón de la palabra. O sea, es fingir que eres un mono chino, muchas veces con autismo y un extraño trastorno de comportamiento agresivo o con traumas. Aunque seamos sinceros, la mayoría de negros en Isroll prefiere rolear de mona china porque jaja, tetas. Una vez definido el término, podemos finalmente pasar a hablar de historia. Y es que la historia de Isroll es tan o más interesante que la de la propia Ispachan. ¿Y qué es Ispachan? No te hagas el pelotudo, que si estás aquí es porque lo sabes, pero si tienes tan poco cociente intelectual, solo diré que Ispachan es un tablón de imágenes en idioma español dedicado a la discusión de temas variados. 4chan pero tercermundista, para que nos quede claro. Pero de eso no vamos a hablar ahora, o bueno sí, pero ya me entienden. Ispachan como tal nace en el 2012, sí, en el jodido 2012, ya puedes empezar a sentirte viejo, negro. Y aquí vamos a hacer un fast forward hasta el 2014 porque ya a nadie le importa Ispachan. Como me notificó otro anon, lo más antiguo y el abuelo, por decirlo de alguna forma, fue J, que duró, si mal no recuerdo, alrededor de 3 meses, ya que estaba bastante lol muerto, en una época en la que Ispa, si bien tenía gente, no era tanta como pudo haber sido durante 2016 o 2017. Se cree que J fue abierto entre el 2014 y 2015, aunque me decanto más por este último, ya que, en sí, muchos conocieron al Chan cuando lurkeaban en el 4 Cholas, en esa época donde el cocainómano de Z pagó publicidad que redirigía a Ispa, esto en el 2016 y más o menos 5 o 10 días antes del ama a Doris en G, así que, más allá de los archivos que había guardados, y se podía leer en esa época, muchos, y me incluyó ahí, no participaron en J. Sin embargo, cuentan las malas lenguas, y respaldado por la opinión de varios académicos, de que los roles nacieron en fan, y con justa razón, más que nada porque, muchos negros de allí ya roleaban o ya interpretaban un rol, además que muchos de los avatarfax más viejos empezaron ahí. Si es que hasta crearon un puto server de Discord que hizo que cerraran fan por organizar ataques a otros tablones. Pero seamos sinceros, fan nunca debió existir. Y si se le recuerda también en algunos casos, es solo por la nostalgia, ya que nada bueno vino de él, además que muchos nunca lurkearon fan, y lo consideraban un cáncer por las pocas cosas que se llegaban a filtrar y leer de ahí, así que, podemos considerar a esa etapa como el caos primordial antes de la creación de los roles al uso. Oye, espera un momento. ¿Qué mierda? Kumiko, ¿qué haces aquí? ¿No deberías de estar creando roles que los morirán a los 3 días? Ya cállate. Que yo creé el rol más largo de todo el tablón y otro rol de los míos incluso terminó bien, con final y todo. Define bien. Como sea. Esta es una ocasión especial y lo estás arruinando todo. ¿De qué forma? Solo andaba explicando la historia de este cuchitril hasta que por milagro de Juanjo, dejaste de mamar tremendos penes para venir a joder. Por eso, se supone que este video sea tanto para los nuevos putos como para los viejos putos, y los primeros no entenderán un carajo si les sueltas toda la jerga de una. ¿Y qué quieres que haga? No es mi culpa que hayan venido cuando el lore ya está tan extenso, culpa suya por no lurkear como es debido. Pero aún así deberías de darles por lo menos una especie de glosario, para que no se pierdan en los nombres ni en los términos. What the fuck. Nagatoro. ¿Tú también? ¿No estabas muerta? No estaba muerta, estaba preparando el mejor rol que sus débiles mentes jamás podrán igualar. Y concuerdo con la puta. Ya está bien, lo haré, o mejor dicho, ustedes lo harán, yo me largo a ver si me han respondido, vuelvo cuando todo esto termine. Oye, ¿y tú cómo sabes cuándo vamos a terminar? Sí. Bueno, ya, hay que hacerlo. Yo comienzo, mis queridos hispaniños, el primer término es J. J es juegos tradicionales y de mesa. El primer tablón para juegos de rol en Ispachan.
Murió por falta de actividad mucho antes de que surgieran los roles como se conocerían años después. Solo tenía un dado. Los hispanones le pidieron a Z agregar más, pero nunca lo hizo, y en vez de eso cerró el tablón el muy puto. Fan. Funposting, o abreviado como fan, era un tablón de imágenes, secreto, entre comillas, para que todos postearan lo que querían y como querían sin ningún tipo de restricción. La jungla, un completo caos, y por lo mismo fue cerrado. El tablón secreto, meme interno del sitio que de hecho sí existió, pero borrado por su poca actividad en el caso de X, todo lo de terror y paranormal. O por su excesivo autismo, en el caso de fan. Quita, puta barata, que tú no le sabes a roleo como yo. Ejem. Seguimos con R. R es el primer tablón orientado específicamente al roleo, creado por el segundo Z para separar el roleo del shitposteo de G, al ver que generaba bastante interés y tráfico. Y G es general. Básicamente donde se podía colocar cualquier post sobre lo que sea, que no fuese ya una temática de otros tablones dentro de Ispachan. Ahora, Isroll. Tras el cierre de R y posteriores quejas en M, se abrió un segundo tablón que duró mucho menos que el primero y murió por lo mismo. M. O sea, Meta, o sea, el buzón de correos de Z, tablón específico donde llegaban las solicitudes, pero especialmente las quejas de los usuarios del sitio AZ. H. Era un tablón específico donde se subía contenido sabroso. Aquí muchos roles NSFW fueron creados, desde las casas de putas hasta el infame Festival de la Fertilidad. Vale, me toca, rolero. Es la persona que exclusivamente rolea y que puede o no caer víctima de la LOL muerte. OP. Y el resto de sus variantes como perra, o pene, o perturbado, etc. Crea roles para el disfrute de los roleros y los lurkeros. Normalmente la historia y narrativa del rol avanzan por él, y si se muere, el rol también. Pueden haber excepciones. Lurker es quien lee los turnos de uno o varios roles, pero que no participa activamente en ellos. Pueden haber lurkeros que sí roleen en otros hilos también. Vamos con report, que es la acción de reportar si algún usuario está rompiendo las reglas del sitio de un tablón en específico. Turnos. Usualmente los roles se mueven por turnos mandados por el OP a un jugador o de forma grupal. Tras que los jugadores respondan, se considera que pasó un turno y el OP puede mandar otro siguiendo las acciones del anterior. Pueden haber excepciones. LOL muerte. Lo más temido y ridiculizado del tablón a partes iguales, que es cuando un jugador, OP o rol deja de tener actividad por X o Y razón, usualmente por el desinterés de alguna de las dos partes. Por fin estamos avanzando. Literalmente en este hilo. Temáticas específicas de algunos roles, aunque no necesariamente, para interpretar o hacer cosas específicas con monos de una sola temática. Usualmente morían tan rápido como se creaban. Dados, daditos. Muchas veces los turnos se acompañan de dados, para justificar o hacer válida una acción. Dependiendo de los criterios del OP, este puede darte lo que quieres, o que tu acción tenga peso en la historia. Varían desde el simple 1 de 99 hasta el estándar 99. Meme magia. Por lo mismo, la buena suerte en los dados era referida como buena meme magia, y la mala como mala meme magia. Motivos de risas y frustración a partes iguales. Alguien con mucha meme magia es un meme mago. Siguiendo con lo anterior, vamos con jovear, que es la acción de escribir murallas de texto para inflar los turnos de acciones super épicas para al final sacar 0-1 en dados y que nada de lo que escribiera sirviera para nada, o directamente se perdiera la pelea / misión en cuestión. Alguien que jovea es un jover. Y desde aquí empiezan los pesos pesados. Z. Z era el administrador de Ispachan, segundo Z. Cambio de administrador de Ispachan ocurrido entre el 2016 y el 2018. Pasó a moderar y controlar el sitio, responsable directo de la muerte de R y su tablón hermano, Isroll, en Ispachan. Loan fue el tercer Z, responsable directo de la muerte de Ispachan, al no generarle suficientes oros y tener al FBI en la puerta por camiones pesados. Oye, ¿crees que si se la chupaba Z podía haber dejado en paz a R? No empieces con tu puterío y mejor continúa con el glosario. Hablo en serio, siempre me arrepentiré de no poderle succionar el alma, digo, hacer todo lo que estaba en mis manos para salvar el tablón.
Pero bueno, mods. Abreviatura de moderador. Eran los encargados de moderar el contenido del sitio /tablón y hacer que se respeten las reglas, baneando o borrando todo lo que no les guste. Reconocidos por frustrarse mucho con el meta. Admins. Muy superiores a los mods, estos podían ver quién posteaba y qué colocar candados a los roles si se pasaban de estúpidos. Candado. Si se ve un candado encima de un rol /hilo, no se puede postear en él de ninguna forma. Berta, deja de tensionar, Berta. Era un mod de Spachan y un meme más del sitio. Justo cuando creía que podías empezar a caerme bien, ¿a quién engaño? En fin, sigamos. Avatar Fuck. Figura que usa un avatar para hacerse reconocible. Generalmente perseguido y enjuiciado por los mods y varios usuarios de a pie, tal cual Guerra Santa. Oh, vaya, básicamente nosotras, que excito. Cállate. Meta/meteo. Todo lo que no esté relacionado estrictamente con los turnos del rol se considera meteo. Desde charlas de los roleros sobre el propio rol, hasta mariconadas y o peleas internas. Ese rol, usualmente usado para referirse a ese rol y después bastardizado como meme para engañar a los nuevoputos. Ultron. Basado en la película de los Vengadores. Ultron fue un programa de moderación automático creado por nuestro genio, no millonario, Z, para ahorrarse trabajo. Recordado por funcionar como el mismísimo culo. Perratencionar. Acción o acciones hechas casi exclusivamente para llamar la atención, incluyendo pero no limitándose a la de los mobs, con peleas, insultos, uso de avatares, contenido pretencioso, postear ideas sabiendo que no llegarán a nada, etc. Aquel que lo haga es una perra de atención. Y tú eres una experta en eso, ¿verdad? Ja 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 ja. Bueno, seguimos, que ya vamos terminando. Eren-chan. Primer éxodo de roleros tras la inmolación de R luego de que a los mods se les quemara el ano a niveles nunca antes vistos, y les lloraran a Z que lo tumbara. Muchos no sobrevivieron a este exterminio y aún a día de hoy están perdidos. Aún existe, pero ya, casi, nadie usa ese tablón. Era 8chan. Es la era actual y contemporánea, luego de que los anones nómadas decidieran migrar este tablón porque el chan era muy lento y limitado. Estás haciendo historia en este momento solo estando aquí. El gran éxodo. Fenómeno ocurrido entre el 2022 y 2023 cuando Loan decidió destruir el mundo. ISPA, muchos de los anones no roleros de Spachan migraron a 8chan directamente y algunos decidieron rolear por ver qué tal era. ¿Ya terminaron? Creo que me toca a mí, ¿no? La Geo. Fenómeno conocido por muchos roleros que, al estar el hilo cerca del límite de booms, se ralentizaba y les impedía rolear. La principal causa era que usaban tostadoras tercermundistas en lugar de computadoras o celulares. Límite de booms. Cuando un rol llega a su límite de respuestas, de entre 50 a 300, no volverá a subir a primera página como pasa usualmente y se le considera completo o muerto. Necroposteo. Meteo roleo conocido por ocurrir en los hilos ya en su límite de booms a altas horas de la madrugada para que ni los mobs ni nadie se diera en cuenta de ello y, algunas veces, borrado al terminar. Usualmente prohibido en el primer R y en Isroll. Hilo meta. Por lo mismo de que el meteo dentro de los roles estaba prohibido en los primeros tablones, se creaban hilos casi exclusivamente para discutir qué pasaría o pasaba en los roles. Luego pasó a hacerse por practicidad. Ah, sí. Los buenos tiempos. Juegos del Hambre. Un sistema de roleo aleatorio donde se ponen personajes de roles ya existentes junto a varios eventos graciosos y se le da al play para ver qué pasa. Usualmente ocurren una vez al año por fechas especiales. Su primer ganador fue Frankenstein del Cinderella Roll. Club de literatura. Hilo nacido en R que actuaba como una suerte de hilo discusión, galería, archivo. La mayoría de roles rescatados de los media están en él y en la biblioteca rolera, guardados en ispafiles. Meta general. Estás en él ahora mismo, nació como respuesta a que el meteo estaba prohibido en R pero los jugadores querían hablar de varias cosas. Muchas veces cerrado o eliminado por escándalos varios, o cuando a Z le daba la puta gana. Ispafiles. Proyecto aparte del propio Spachan que servía para guardar hilos enteros. Se cayó 2 veces y se perdió mucho, pero hasta ahora no ha vuelto a pasar. Existen más programas de guardado de hilos.
Hispavares, modalidad de rol basada en el config posteo donde varios personajes, de roles existentes o no, se reunían en un bar clásico, o de mala muerte, a tomar y discutir, usualmente de la vida misma. Fueron abandonados luego de que su OP original muriera. Casas de putas. Roles porno basados en burdeles donde dos anones, o más, roleaban cochinadas, generalmente con un personaje hombre y una mujer. Comúnmente se aceptaban pedidos de monas y temáticas. Populares en su momento porque todos eran unos underajes calenturientos. Risk, modalidad de roleo rápido basada en el juego homónimo, en donde tomas el control de una facción con un líder, mono chino, o no, y en base a dados vas conquistando territorios de un mapa. No era necesario rolear, pero muchas veces se hacía. Caídos en desgracia luego del Festival de la Fertilidad y lentamente olvidados. Aún recuerdo que participé activamente en él, al igual que muchos de los de niños. Y ya para terminar con el glosario de los términos más importantes tenemos Festival de la Fertilidad, uno de los rol porno creado por los jugadores de Risk, que nada tenía que ver con los Risk. Simplemente un día quisieron crear uno cuando en ese tiempo era RSFW y gracias a eso cerraron el tablón una vez más. Tras el accidente, se mudaron a H para terminarlo y nunca se volvió a hablar de él. Puto. Cuando un jugador OP abandona un rol o lo deja morir, derivándose de el término puto y negros putos. Ser puto no necesariamente implica que el rol muera. DD y DDA, Dungeons and Dragons y Dungeons and Dragons Adventures. Lo más conocido en cuanto a rol, pero irónicamente de lo menos visto en cualquier etapa de rol. Ahora sí ya terminaron. Eso parece, puto flojo. Bien, ahora largo, que aún me falta dar un repaso por todos y cada uno de los roleros más importantes vistos en Isroll. Cabe mencionar que términos como Shadow o Doris no fueron explicados porque, eso ya no es ser nuevo, es ser autista. Como pista ambos son activos en el tubo judío, o sea, YouTube. Ahora sí, empecemos con el Hall de la Fama. Todos los que voy a mencionar a partir de ahora son avatarfax que de una u otra forma, queriéndolo o no, eran reconocibles en R y aún continúan siéndolo. Empezamos con Kumiko, creador de roles tan esenciales como el de Divine Wars, Reinas Demoníacas y uno de una escuela de espers. Reconocido por su avatar de Kumiko de Ibiki Euphorium. Todos están de acuerdo en que es la puta del sitio, solo piensa en semen y se le mojan las bragas con cualquiera, a pesar de eso es de los roleros más antiguos y, puede que, queridos del tablón. Eso sí, sus turnos son muchas veces 3 o 4 líneas o hasta menos. Nagatoro, personaje odiado y querido a partes iguales, una perra de atención que hasta casi doxea a su propia hija color cartón en el sitio. Creador de muchos roles los cuales la mayoría no llegaban a nada. Dice tener el secreto absoluto de los roles y que algún día regresará pero nadie cuenta con ello. Reconocible por su avatar homónimo de la serie No me la metas por las nalgas, Toro. Kayako, creador de roles como Alderney, de Omega, fue OP de su propia versión de Akaya y ahora abrió el rol de Mortal Kombat. Negro muy antiguo, querido y buleado del tablón, rolero dentro del primer BNHA rol y bastante activo. Aparte de su avatar de Kayako, OC de internet, y su gusto por los femboys, su carrera en el sitio fue como cualquier otra. Tiene un estilo de roleo más fiel a los mangas americanos que a los cómics japoneses. El baitero, figura que baitea a los roleros con ideas innovadoras para que manden fichas a sus roles que, o ni siquiera empiezan, o mata después de 2 o 3 turnos. Uno de los más odiados del tablón y su existencia es un misterio. Pequeña interrupción, aquí el Jorge del futuro, que tiene la info correcta puesto que el creador del video se confundió un poco. Originalmente conocido como BNHOPA, hoy día sin avatar definido, aunque algunos le dicen ruler, por su personaje del rol superhéroes, fue el OP principal del rol de BNH original, jugador de Fantasie, de los Risks, uno de los creadores del Arcaea original y su OP, entre muchos otros roles que se terminaron muriendo por su impaciencia a la hora de recibir respuestas. Como dato curioso, no le gusta ser señalado, a pesar de que se la pasa chillando para llamar la atención. Se le da su debido reconocimiento como veterano, y como aquel que pavimentó el camino para muchos otros roles y OPs futuros.
OP muy OPOF, estos dos no son tan prominentes, más bien derivados de BNHOPA, luego de que este abandonara el rol por Akaya, para mantenerlo vivo, dos de sus jugadores tomaron el manto y se volvieron sus OPs, haciendo que incluso luego de 5 años de iniciado, este rol se mantenga en pie a pesar de que uno de los dos se haya desvanecido, el rol más largo por duración, en contraste con Divine Wars que lo es por cantidad de contenido. Y bueno, solo era eso, los regreso con el video. Secundaria OP, reconocible por su avatar de Silpinfor Tachibana de Umaru-chan, creador del primer y también del último rol de secundaria ISPA y del rol de superhéroes, reconocidos por ser unos de los roles más exitosos. Penta, rolero de gusto orientado casi exclusivamente a las tablas o mujeres de pecho plano de los animes. Jugador del primer BNHA, de Divine Wars, entre otros, y de los primeros roleros en llegar al sitio. Aparte de su gusto por las tablas y su carrera de medicina, su actividad se vio fuertemente reducida tras entrar a la universidad. Bellrooms, reconocible por su avatar de Edward de Cowboy Bebop, aunque deteste el avatar posteo. Uno de los roleros más antiguos y parte del elenco principal de Divine Wars, su carrera siempre se inclinó mucho por el terror y por el humor con cibarra bizarro al estilo Gintama. Mitch, administrador de Isroll aunque no quiera admitirlo, su identidad se reveló luego de que en el rol de DW o Divine Wars posteara sin quitarse su etiqueta de administrador del sitio. El cuarto, último y mejor Z, su gobierno se caracteriza por una tolerancia casi absoluta y una política hecha por y para el roleo. Creador del rol de Cinderella Girls y jugador recurrente de DW con un gusto por las monas de gachas como Azur Lane o Girls Frontline. Es argentino y amante del fútbol. Ishiro. Su actividad se centra exclusivamente en el roleo y no en la creación de roles. Muchos personajes pasaron por sus manos y se le recuerda por hacer reroll pensando que nadie lo está viendo y encima fallar miserablemente en ello. Jugador de la segunda era de DW y de casi todos los roles de Kumiko. Chester. Jugador de la primera era de DW y parte de su elenco principal. Uno de los roleros que más influyó en que siga a flote ese rol. Gusto por los femboys y las monas chinas de todo tipo. Declaró abiertamente tener depresión al igual que medio tablón y se esfuerza por ser el amigo de todos. Más de una vez estuvo cerca de matarse no irónicamente. Reconocible por su avatar de Camina de Tengen Toppa Gurren Lagann. Kallen, negro de la primera generación de DW, parte de su elenco principal y OP de roles poco trascendentes, fingía ser mujer para llamar la atención y su estilo de roleo se basaba casi exclusivamente en lesbianismo, muchas veces forzado y excesivo. Reconocible por su avatar de Kalen Ozuki de Code Geass. Jackster, individuo de la especie exótica conocida como peruano, OP del rol de Hunter x Hunter, uno de los primeros Pokémon y creador del Danganronpa Kill Cure, jugador de la primera generación de DW y parte de su elenco principal, del primer Danganronpa, secundaria ISPA, Arcaia y último jugador que pudo entrar a BNHA. Reconocible por su avatar del glóbulo blanco de Atarakusa y Bow. Ash / Lío Negro, OP del rol de Yu-Gi-Oh, jugador de la primera generación de DW, parte de su elenco principal y de Backrooms, con un estilo vanguardista reconocido como uno de los mejores de DW y del tablón, dejó la mayoría de roles muy probablemente por su trabajo y estudios. Es más conocido por su avatar de Leo Zotia de Gurren Lagann, aunque antes usaba el de Mei Natsume de BNHA. Azazel, también conocido como Cuervo y por tanto uno de los primeros OP del sitio, creador de Darkaya y los ISPA Roll 1 y 2, jugador de BNHA y DW, aunque no de la primera generación. Tiene un gusto marcado por Pitou de Hunter x Hunter y su estilo de roleo se puede definir como comfy. Reconocible por su avatar de Siren de Deva Indinoza Isaki un mono de Homestuck. Jojope, o también conocido como el lechero Joaquer. Probablemente OP del rol más irregular en cuanto a frecuencia de turnos. Pero sigue existiendo a día de hoy y como la gran mayoría de negros está atrapado en su trabajo. Eleuterio, personaje más recordado de los roles, irse de Isroll y regreso a Isroll, su avatar era un Anon, personaje de traje, sin rostro y de color rojo. Único personaje que logró salir de Isroll y volver para contarlo. Saki y Amanda, dos negros que roleaban en reinas demoníacas y no irónicamente se enamoraron por el roleo lésbico de sus monas. Terminaron su arco de personaje en Enchan tras la muerte del rol original y posiblemente sigan en el tablón. Brenda, no confundir con Berta. Personaje de reinas demoníacas y la villana principal rival de Saki y Amanda, robándoles la oportunidad de tener su primer beso lésbico de amor.
Kurisu. También conocido como OP ADD. Fue OP de varias versiones de ADD y también fue el segundo OP del primer BNHA durante un corto tiempo, abriendo también otro de los roles de poderes originales, Burnett. Sukun vio a la meme universidad y anda desaparecido, conocido por estar obsesionado con complicarse la vida y el roleo añadiendo mecánicas a su rol, con varios PDF que detallaban todo el lore y mecánicas de su mundo, todos y cada uno superando más de 100 páginas. Reconocido por su avatar de Kurisu de Strange Hate. OP Fever, rolero que desarrolló un problema verborreico, ya que a pesar de empezar escribiendo 2 líneas por turno cual Kumiko, con el paso del tiempo empezó a tragarse los límites de caracteres, y se volvió capaz de mandar turnos de 4,5 y hasta 6 post por cada jugador en su mejor momento. Fue jugador del primer BNHA, de secundaria ISPA, creador de Bloodline Fever y actualmente manejando el rol de gemas y Steam Green Glaze, el rol cyberpunk chino, luego de haber estado desaparecido por un tiempo, posterior a la caída de R. Australiano. Negro veterano del roleo, su apodo nace debido a que vivía en Australia y supuestamente trabajaba en un laboratorio estudiando o ejerciendo la carrera de genetista, pero durante la temporada de incendios en 2019-2020, este se quedó sin casa y a pesar de andar de vagabundo continuo roleando en R, siendo un verdadero adicto, posteriormente terminó regresando al tercer mundo, pero tenía planes de escapar de nuevo. Conocido por ser jugador del famoso Fantasie, uno de los roles pioneros de R, jugador del primer BNHA, secundaria ISPA, ADD, entre muchos otros. Heisenberg. Un anón que vivía en Australia supuestamente, y llamado así debido a que, en sus palabras, traficaba merca y estaba metido en el negocio de las drogas, hasta que un día desapareció, yéndose hacia Asia debido a que le tenían la pista encima por sus negocios turbios, creador de roles de GTA, y de Manhunt. Estando bastante al tanto de las movidas con la droga, la Guardia Nacional, y el ejército en su país natal, así como también con las FARC y grupos guerrilleros. Que hay, un corte medio abrupto, lo sé, pero el creador del video no lo siguió, así que supongo que es mi trabajo darle alguna clase de conclusión. Vayamos con los personajes que faltan. LARP-chan y Meme Magia-tan, 2 hermanas, y las mascotas no oficiales de Isroll. ¿Por qué no oficiales? Porque los roleros son unos vagos que no pueden decidir siquiera entre un sí y un no. LARP es una cíclope cínica, sarcástica, aguafiestas y elitista que siempre tiene a mano un guión de cientos de páginas y varios manuales para seguir al pie de la letra mientras rolea sus partidas, rara vez hace de jugadora, nada más es OP. Mientras que MMM-tan es lo opuesto, es estúpida, impulsiva, y hasta inocente, jugando de a puras vibes, solamente tirando dados y esperando a que salgan números altos, porque la meme magia está de su lado. A pesar de sus diferencias, se aprecian mucho y son hijas de la misma madre, Misa, un mod de R que siempre anunciaba su presencia con la imagen de una cíclope tetuda, y que se la pasaba baneando lo que no le gustaba. Con todo dicho, haré un rundown de los roles más populares e influyentes para terminar. Esperen, no. Hola mi amor, ¿qué tal todo? Natalia, pero qué mierda. ¿Qué haces aquí? Vine porque te extrañaba mucho. ¿Y por qué te estás apurando? Aún hay cosas por cubrir. Pues hazlo si quieres, yo voy a ver si no arrollaste mi bicicleta, loca de mierda. Adiós mi amorcito. Bueno, terminemos esto, primero los personajes y luego los roles. Mono Ope, o mejor conocido como Infierno Ope, es un negro oriundo de los inicios de R, jugador del primer BNH, el primer Arcaya, secundaria ISPA, entre otros roles, Ope del primer rol de Danganronpa, de varias ediciones de Monster Hunter, y del Infierno de Dante, este último siendo posiblemente el rol más lento de toda la puta historia, ya que su único jugador responde cada luna nueva. Como dato curioso, es uno de los responsables indirectos de la creación del concepto del macromanejo, junto al Hover de Mark, más de eso en la sección de rolea influyentes. Y también fue de los primeros personajes en ser cuqueado in roll. Jorge el Matagente, o solo Jorge, mi cuchurrumín, es otra de las mascotas del tablón, el cual representa el tremendo retraso mental, cringe y fantasía y de autoinserción de los roleros. Le gustan las bicicletas, y cada tanto se va a Veracruz a pasar el fin de semana. Ya volví, ¿qué sucedió? Nada, solo seguía la sección. Bueno, entonces déjame seguir.
Natalia Poklonskaya es otra personaje prominente de la comunidad isrolera, la cual representa a esa gente obsesionada con meterle lore súper complejo y complicado a todo, incluso cuando solamente están haciendo un rol de ir a comprar pan a la esquina. Es una tremenda autista que tiene balancear sus ganas de ser una chica normal con su pasado trágico como criminal de guerra en los países eslavos. Tiene 14 años. Y tú tienes 15. Nadie tiene por qué saber eso. Como tú digas, querido. Como sea, solo falta una cosa, y el video ya está quedando muy largo. Hagamos una mención rápida de los roles más notorios que aún no se han mencionado. Caramel Delusions y sus múltiples ediciones, hecho por el de Zero Hacker, uno de los primeros roles de R, basado enteramente en shitpost y la comedia, donde simplemente había que ir a machetearse a un random. Fue tan notorio que se volvió un tema prohibido el hablar de él, ya que sus jugadores siempre terminaban desviando hilos, señalándose y hablando del rol en los tiempos de R, apodado el Innombrable durante mucho tiempo, hoy día recordado con cariño. Infierno de Dante, como ya dije, el rol más persistente de todos, en cualquier momento revive solo para tener 2 turnos y regresar a su hibernación por otros 6 meses. Hecho por su mismo OP, el Danganronpa rol, recordando por ser calidad dado tanto la buena interpretación de Lope como Monokuma, y por sus propios jugadores que eran la creme de la creme. Fantasie, ya fue mencionado varias veces en este video, fue uno de los primeros roles originales del tablón, una fantasía medieval bizarra, recordada porque sus jugadores fueron asaltados por unos negros y bueno, recibieron una recalibración anal. Muchos anones que jugaron aquí, siguieron su camino hasta volverse OPs distinguidos. BNH, rol basado en el anime de Boku no Hero, aparte de la info suelta que se mencionó a lo largo del video, fue un pionero y pilar del R primerizo, fue de los roles más activos, por no decir el más activo, teniendo turnos constantes cada pocos minutos o horas, todos los días. Fue el rol con más jugadores al mismo tiempo, llegando a tener un promedio de 10 a 12, hasta un máximo de 15, 16 en su punto máximo. Y también fue un gran exponente de otros memes que perduran a día de hoy, como los personajes edis porque sí, el exceso de lore, la búsqueda incesante de protagonismo, o el lesbianismo repentino. Y por último, vio nacer el concepto del macromanejo. ¿Qué es eso? El macromanejo es cuando un jugador maneja varios personajes al mismo tiempo, a veces separándose en múltiples narrativas dentro de un mismo rol e hilo, lo cual termina desenvolviéndose en un verdadero clusterfuck de tramas y situaciones ridículas y cuestionables hasta para la mente más enferma. Pero al hacer macromanejo, solo abrieron la caja de Pandora, ya que ellos solo rasparon la superficie. El macromanejo alcanzó su máximo potencial en Divine Wars. Divine Wars, el rol más largo por contenido, y no es joda, esa mierda ya es el doble de larga que El Señor de los Anillos. Hola, aquí Jorge del futuro para hacer una corrección, DW no es el doble de largo que El Señor de los Anillos, es mucho, mucho más largo. Loudhouse Revamped es un fanfiction que tiene contadas más de 16 millones de palabras. Según los Record Guinness, la saga de libros más larga tiene alrededor de 9.600.000 caracteres, que pueden ser redondeados a alrededor de 1.200.000 palabras. Un fanfic de The Loudhouse es la pieza literaria más larga en la historia humana registrada. Ahora hagamos las matemáticas. Con un límite de 8.000 caracteres, un turno promedio y bien gordo tiene un promedio de 1.100, 1.200 palabras, multiplicamos eso por los 300 posts de un hilo, y eso lo multiplicamos por los más de 120 hilos de Divine Wars, lo cual es un aproximado inexacto, ya que tiene hilos entre medio con nombres distintos, y sus primeras ediciones eran mucho más cortas, así que ni siquiera estoy tomando todo su contenido en cuenta, pero como sea, eso daría un aproximado de 40 millones de palabras si lo redondeas hacia abajo. 40 millones, 2.5 veces más largo que la otra obra literaria más larga de la humanidad. Si lo divides entre sus múltiples jugadores, que son más de 10, no hice la cuenta, pero digamos 10, cada uno escribió y está escribiendo más de 4 millones de palabras a lo largo de 5 años. El roleo es una adicción más fuerte que cualquier droga. Ahora los devuelvo con el Jorge del pasado. Fue un rol simple de mechas creado por Kumiko, que con el tiempo terminó creciendo hasta salirse de control. Con la llegada del macromanejo al puesto de OP de Kumiko se volvió irrelevante, ya que sus jugadores se regulan entre sí, creando sus propios sistemas y tramas, y personajes tras personajes. Si te gusta un manga, un anime, película, cómic, cartoon, ten por seguro que sus personajes, mitología y sistema de poder fue introducido en Divine Wars. Aquí pasó y pasa de todo, sexo lésbico, masoquismo, fetiches de pies, entre otras cosas. O eso dicen, nadie tiene la voluntad de leerse todo eso para entender la trama, y yo no lo haré.
Fue uno de los componentes, junto al estigma de los mods hacia R, y unos esquizofrénicos que las tenían contra ellos, en la caída del susodicho tablón del viejo ISPA, puesto que sus jugadores se la pasaban hablándose de sus vidas privadas y demás, usando texto en spoilers en sus turnos, o saltándose bans. O por lo menos, eran los más notorios al hacerlo a diferencia de los demás oriundos del tablón. Para cerrar, el rol de zombies, un rol que precede a R, y que inició en G, un survival típico, que fue la primera experiencia de roleo para muchos, y en donde nacieron muchos grandes jugadores y OPs. Uff, ya es todo, que larga quedó esta mierda. Espero que esto les haya servido para poder entender mejor qué es Isroll, y su larga trayectoria, o si se rieron y ahora sienten pena ajena por este montón de imbéciles, eso está bien igual. En la descripción del video se encontrarán un link directo al tablón. Si tienen deseos de participar, recuerden leer las reglas y no sean subnormales. Este fue Jorge el Matagente, sangramos luego.